¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Pues aquí continuando con la exposición de los contratos mercantiles. Estamos viendo lo que son los contratos traslativos de uso. El último video que les compartí fue el contrato de comodato. Sí, el contrato de comodato en el sentido pues que en términos coloquiales pues el contrato pues, de préstamo, ¿verdad? El contrato de dar en préstamo. Vamos a continuar hablando de los contratos traslativos de uso disfrute. Y en este video vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento financiero. Y en un posterior video vamos a abordar lo que es el contrato de franquicia. Bueno, el contrato de arrendamiento financiero se conoce también por su nombre en inglés como leasing, con NG al final, leasing. Es un contrato que regulado aquí en México a partir del 2006. A partir del 2006. Anteriormente ese contrato únicamente estaba permitido celebrar entre organizaciones auxiliares del crédito, pero en una reforma realizada el 18 de julio del 2006, este contrato de arrendamiento financiero puede ser celebrado por cualquier persona, ya sea persona física o persona moral, sin necesidad de que el Estado autorice la celebración de estos contratos. Anteriormente, anterior a la reforma, este contrato estaba regulado por la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y actualmente se encuentra regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Cómo definimos este contrato? ¿Cómo se define? Bueno, se define como aquel en el cual una de las partes, que es el arrendador financiero, se obliga a adquirir bienes y a su vez conceder el uso y goce temporal a un plazo forzoso a una persona física o moral. Y a su vez, esta parte, que es la persona física o moral, que es el arrendatario financiero, se obliga a pagar una contraprestación en parcialidades, en dinero, una cantidad determinada de dinero hasta el vencimiento del contrato. Eso es el contrato de arrendamiento financiero. Cuando vence el contrato, hay tres opciones que se pueden hacer cuando el contrato de arrendamiento financiero llega a su término. Las partes pueden convenir en, en que el arrendatario compre los bienes muebles. Aquí estamos hablando de automóviles, flotillas de automóviles, motos, tractocamiones. Estamos hablando de equipo de cómputo también, que, que puede ser pues una unidad o pues varias, ¿no? Varias unidades. Entonces el arrendatario puede comprar estos bienes a un precio inferior del que se pagó inicialmente. La segunda opción sería prorrogar el plazo del contrato, es decir, que continúe vigente el contrato, pero el arrendatario pagará una renta inferior. O finalmente, el arrendador y el arrendatario pueden unirse y venderle esos bienes a un tercero. Y en este caso el arrendador y el arrendatario disfrutarán ambos del producto de la venta. Esta manera o estas opciones que les acabo de mencionar, esas tres opciones que se pueden hacer una vez que finaliza el contrato de arrendamiento financiero, es lo que hace diferente
o es lo que es la diferencia del contrato, el contrato simple, pues el contrato civil de arrendamiento, o también llamado arrendamiento puro. Esa es la diferencia entre contrato simple o puro del contrato de arrendamiento financiero. Esta manera en que se puede dar por terminado el contrato, o esas opciones que se le dan al arrendatario para una vez que finalice el contrato. Entonces las partes pues son dos, ¿no? El arrendador financiero, el arrendamiento financiero. Aquí, dentro de los derechos que tiene el arrendador, pues es él elige el proveedor, el fabricante, el constructor del bien o de los bienes. Sí, él es el que, como él es el que inicialmente lo compra, pues él tiene el derecho para elegir o seleccionar al proveedor o al fabricante. Eh, en cuanto al arrendatario, el arrendatario pues tiene pues el derecho pues al uso, ¿no? Al uso ordinario para el cual celebró este contrato de arrendamiento financiero. Pero vemos que el arrendatario financiero pues tiene muchas obligaciones. Es un contrato que sí está muy cargado hacia el arrendatario. Está obligado a conservar el bien este, en el estado que se permita su uso normal. Está encargado del mantenimiento necesario. Está encargado o está obligado a pagar por su cuenta las reparaciones, el pago de las refacciones. También responde el arrendatario por los daños que pueda sufrir los bienes, por darle otro uso al convenido, por su culpa, por su negligencia o por culpa o negligencia de sus empleados. También el arrendatario asume el riesgo por vicios ocultos. También asume el riesgo por pérdida parcial o total, aun aunque sea por fuerza mayor o caso fortuito. En caso de que el arrendatario sufra una perturbación en la posesión o en la propiedad, el arrendatario pues está obligado a la defensa o sea, litigar el asunto y asumir los gastos y costas. También el pago de un seguro o una garantía, también el arrendatario está obligado al pago, a cubrir es, el, las primas y los gastos del seguro del arrendamiento. Vemos que es un contrato pues bastante oneroso para el arrendatario, pero pues la ventaja que ofrece este contrato de arrendamiento financiero para el arrendatario es que es un contrato que tiene beneficios fiscales, es decir, sobre el impuesto sobre la renta, como el arrendamiento de esos bienes se pueden considerar como gastos operativos, la empresa o la persona física puede deducirlos. Es decir, es un gasto que tiene un impacto sobre el activo de las empresas, por lo tanto puede depreciarlos, ¿sí? Y hacerlos deducibles. Finalmente es un contrato pues que se celebra por escrito, se ratifica ante fedatario público y podría, si las partes así lo piden, inscribirse en el registro público de comercio. Sí, más que nada porque estamos hablando de una cantidad pues considerable de bienes. Estamos hablando pudiéramos estar hablando de millones de pesos, ¿no? Si se trata de una flotilla de camiones, tractocamiones, autobuses. Entonces, sí es un contrato de arrendamiento que de preferencia se inscribe en el registro público del comercio y sea ante fedatario público.
Bueno, pues eso es todo por cuanto a este contrato de arrendamiento financiero y les estaría presentando más adelante el contrato de franquicia. Bueno, pues les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.